Hola, 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 hola a todos y bienvenidos a Espontáneamente Mónica. Porque hay temas tan delicados como la ciencia, la salud, el amor, la alimentación, la salud mental, por supuesto, que si se hablan con espontaneidad y naturalidad, logran robarse la atención y calar en la mente de muchos. Y ese es el fin precisamente de encontrarnos a través de este medio. Soy Mónica Salazar, su anfitriona. Hola, hola Mauricio y a toda la gente que está escuchándonos hoy, ya no desde la sala de mi casa, sino desde un lugar más cómodo para grabar este episodio. Hola, bienvenidos a la T-Shot Magazine. Yo soy Mauricio Parada Beltrán y hoy tenemos también un especial dedicado a lo que es la creación de podcast. En realidad esto se va a llamar Cómo crear un podcast y no morir en el intento. Y bueno, pues qué mejor que con ella, que también ha tenido ya su experiencia creando su propio podcast, que está al aire, que ha tenido... Bueno, aquí vamos a hablar también de las experiencias propias, pero vamos a hablar precisamente o a dar esos consejos de cómo es que se crea un podcast, saliendo desde la idea hasta llegar pues al punto final ya de pronto de mirar la opción de monetización y todos esos pasos que hay para tener esta experiencia tan bonita, ¿no, Mónica? Técnicos y creativos, retos, que es un mundo detrás de toda la creación de un podcast. Y siempre me dicen, ¿cómo hiciste para crearlo? Y ya estás ganando plata y ya... Bueno, todo eso aquí en este episodio para que ustedes despejen dudas y para que tengan esa herramienta si lo están pensando. Digan, bueno, sí lo puedo hacer, lo quiero hacer, tengo la energía y las ganas. O definitivamente digan, uy, no, mucho trabajo, deje así. Deje así. Bueno, y arranquemos precisamente con eso, porque una de las preguntas es, o cuando sale, no sé cómo te salió a ti, pero siempre está la pregunta de, bueno, ¿y si hacemos un podcast? ¿Y si hago un podcast? Porque es que muchas veces hemos escuchado y a veces porque está de moda y a veces porque mi amigo lo hizo, porque un familiar, porque alguna razón o simplemente porque yo lo quiero hacer, porque tengo un tema que lo quiero contar y que todo el mundo lo escuche. Y siempre sale esa pregunta, ¿y qué tal si hago un podcast? Pero en tu caso, ¿cómo fue? ¿Cómo nació esa idea? Yo estaba en una necesidad, bueno, yo había migrado a Toronto y entonces estaba como un poco desligada de lo que es mi carrera, que soy comunicadora social, y no estaba ejerciendo de ninguna manera mi parte creativa. Entonces dije, ve, ¿y por qué no hago un podcast? ¿Ves? Ahí salió la pregunta. Ahí salió. Y leí, fueron como dos conceptos. Uno, leí una cosa que decía, hay más gente creando podcast que gente escuchando podcast. Y una persona que dijo, no hagan más podcast, estamos saturados de podcast. Pero si a eso nos vamos, Mauricio, entonces no hagan más música porque hay millones de canciones ya al aire. Sí, no claro. Hagan más libros porque hay millones de libros que aún no se han leído. No, pues es lo que tú quieras hacer. Si tú sientes que te va muy bien, que tienes la voz, que tienes la idea, que tienes la creatividad y el tiempo, pues ¿por qué no? Lo que pasa es que hubo un boom, ¿no? O sea, con el podcast lo que ha pasado es que ha ido creciendo poco a poco y cuando en la época de pandemia todo, pues mucha gente empezó a hacer podcast obviamente desde casa, pero mantenerlo ha sido lo difícil. Entonces mucha gente llegó ahí, lo dejó y chao, ya como que perdió el impulso. Y los que han seguido y los que lo han mantenido, pues ahí es como el reto en realidad de mantenerlo. Pero bueno, precisamente comencemos con eso. ¿Qué es un podcast, no? Porque pues la gente sabe, bueno, lo escucho, me meto a cualquier plataforma y lo escucho. Pero hay que tener en cuenta, yo por lo menos tengo en cuenta tres cosas, ¿no? Que son la parte técnica, la parte de comunicación y la parte de marketing. Hablando ya de la parte técnica, pues es básicamente un audio digital que se publica en cualquier plataforma. Pues la gente lo puede escuchar, lo puede descargar y listo. Eso es como la definición técnica. Sí. Ya lo otro, ya hablando de la parte de comunicación, pues ya es un medio sonoro pues para contar grandes historias o para inspirar, para educar, para informar. ¿Sí? Para hacer reír. Para hacer reír. Inclusive uno de los que están como en el top generalmente de Spotify y los rankings son los que hacen reír y los que ponen a reflexionar, ¿no? Los que hablan de salud mental, por ejemplo. Entonces, bueno, es importante eso también. Sí. Y la otra parte, también la definición más del marketing, que es como herramienta que hace parte de una estrategia como tal de contenidos. Entonces, eso es algo muy importante. De pronto aquí vamos a hablar también un poco más enfocado al podcast de marca, ¿sí? Al branding.
Entonces, pues para que lo tengan en cuenta, los que nos están escuchando de pronto son especialistas en algún tema o tienen una marca o alguna empresa o algo, pues es una muy buena oportunidad para darse a conocer y para pues conseguir ahí también negocios. Y mira que ahora que lo mencionas, Mauricio, sí, hay muchas BBVA, el CIBC, bancos, estoy hablando, Bancolombia, en el caso del que conozco, muchas empresas, Home Center, bueno, voy a decir cualquier nombre, sin ánimo de hacer publicidad, pero empresas que... O hazla, no importa, que después les cobramos aquí. Después las cobramos sí. la cuña. Pero empresas que tú dices, bueno, son bancos, ¿qué necesidad de hacer un podcast? Exactamente lo que tú estás diciendo. Sí, yo vendo y yo soy un banquero, pero aparte de eso yo necesito gente y llegarles de muchas otras maneras. El BBVA es un banco, pero además dijo, no, yo quiero inspirar gente. Con historias que inspiren, con historias que cuenten realidades. Y tiene un podcast supremamente top que a mí me encanta, de hecho yo los escucho mucho, y es muy inspiracional. Entonces, generar y posicionar una marca a través de un contenido que lo apalanque, que sea atractivo al oyente, pero que además esté ahí BBVA. Eso es cierto. Yo también he escuchado de otro banco de España, precisamente, y es como contando, en realidad no es que estén hablando, ¿cómo que abrir una cuenta bancaria o producto? No. Es más como de las historias de sus clientes, ¿sí? Como tal, inspiracionales. Pues en última, sí, en algún momento toca, se relaciona con el banco, pero ese no es el objetivo principal del podcast, sino es las historias de la gente. O sea, es muy importante contar esas historias. Tú estabas contándonos que salió esa tu idea de, bueno, y si hago un podcast, ¿y en qué momento te decidiste a que sí lo voy a hacer? Bueno, entonces yo dije, yo necesito una motivación, algo que yo diga estoy conectando con lo que soy, algo que me apasione, un hobby que me guste, que me entretenga. Básicamente fue ahí y empezó la idea del podcast. Además porque la gente decía que yo tenía una voz bonita. Entonces como que, pues si les gusta mi voz. ¿Será que sí? No sé. Bueno, vamos a ver qué dice el público. No sé, yo en todo caso me creí ese cuento. Sí. Y entonces yo dije, pues si les gusta mi voz. Sé editar porque además tengo la herramienta de la academia y tengo el tiempo, hagámoslo. Ahora, hay ahí también una motivación para la gente que está aquí pendiente de esto y es cuando tenga el super estudio, monto el podcast. Cuando tenga la superestructura, la super idea, entonces uno nunca va a estar completo para hacerlo. Los super equipos, ¿no? Exacto. Jamás vas a empezar. ¿Cómo empecé yo? Con una grabadora que me regaló mi papá cuando estaba en la universidad, una grabadora así súper chiquitica, en la sala de mi casa, y yo me grababa y editaba esto en Audition. De una vez ahí les vamos contando las herramientas. Sí. Cero estudio, o sea, nada profesional el audio, pero eso se escuchaba bien. ¿Por qué? Porque yo trataba pues de que no hubiera ruido externo, de asesorarme o de asegurarme que tuviera en buena posición la grabadora. Y así empezó. 10 capítulos se grabaron con una grabadora hasta que se me dañó. Pero mira, así empezó el podcast y empezó escuchándose únicamente en Colombia y Canadá. Y ahora ya somos 16 países que están sintonizando espontáneamente, Mónica. Entonces yo creo que no hay que esperar al gran estudio para empezar. Eso es clave, porque mucha gente en serio que tiene una muy buena idea y lo que tú dices, y está, que empieza a mirar equipos, y obvio, si uno empieza a mirar muy buenos equipos, pues también cuestan un poquito más, pero es que desde el propio celular se puede grabar algo con muy buen sonido, desde, lo que tenemos en casa, ya con eso podemos hacer algo. Porque el celular ya lo descargamos a una aplicación o al computador y listo. Inclusive hay aplicaciones gratuitas. Yo con Audacity, que es gratis y perfecto. De hecho hay producciones que han sonado en radio, ahí en sonido perfecto y nada, no me ha costado un solo peso. Lo he hecho desde el celular también, sí, obviamente. Al principio lo hacía así, también comencé con grabadoras, pero ya después... obviamente ya tocaba hacer consola, micrófonos, una inversión, pero pues que hace parte del trabajo profesional de uno. Pero cualquier persona lo puede hacer con los equipos muy, muy básicos. ¿Y cómo empezó la Teen Shot en tema de equipos?
Pues así, algo similar contigo, ya digamos que mi trabajo viene desde hace varios años con un podcast que comenzó por hobby con un amigo, ni siquiera fue Latin Shot, sino otro podcast que se llama Ruta 89, y el hobby era la música, el rock y pop de los 80 y 90. Y siempre nos ha gustado el tema y un día dijimos, oye, empecemos a contar historias porque pues nos gusta el tema, sabemos, hemos vivido muchas experiencias relacionadas con música, con artistas, con conciertos, con todo eso y dijimos pues contemos esas historias porque la gente también... ¿Y lo hacían con celular? ¿O con Al qué? principio comenzamos con eventos, precisamente fue en un concierto que decidimos eso. No me acuerdo de quién fue, creo que fue de Los Toreros Muertos en Bogotá, Colombia. Y tuvimos la oportunidad de asistir a la rueda de prensa. Dijimos, buenísimo, pero ¿qué hacemos con este material? Y empezamos a grabar y sí, lo grabamos desde el celular ese día. Y empezamos a editarlo y empezamos a sacar. Y después otro programa, entonces ya lo hacíamos con especiales de género, de artistas, de cosas que pasaron en esas 2 décadas, de los 80 a los 90. Bueno, todo eso, obviamente con una previa investigación. Y ahí lo fuimos haciendo. Ya después dijimos, no, pues toca hacerlo un poco más profesional. Entonces invertimos en micrófonos, en una consolita, pero algo sencillo y lo hacíamos desde la casa. Era un ambiente muy rico, charlamos, ya nos tomábamos alguito, una cervecita o lo que fuera. Y ya era una charla así y ya después lo editábamos, lo editaba yo, que a mí me encanta editar y ya. ¿Y en qué editabas? ¿Qué programa usabas? En Audacity y así fue saliendo y lo que comenzó como un hobby, ese ha sido como mi bandera, ese programa porque lo han solicitado en otras emisoras a nivel mundial, hemos sonado en Argentina, en Ecuador, en Bolivia, en Miami, en Nueva York, aquí en Canadá, bueno, diferentes países que lo han tenido como programa, o sea, en su programación, y las estadísticas que saca anualmente, digamos, las plataformas, pues han sido súper bien. Y sigue creciendo cada vez. Mira, y eso para enfatizar el tema de que no hace falta el mega estudio ni la mega producción. Simplemente como que tu contenido guste, que trates de hacerlo lo mejor posible con lo que tienes y empieza. O sea, es que ya empieza y listo. Uh-huh. Entonces yo siempre he dicho que el podcast debe ser parte de una estrategia de contenidos, no solo dejarlo, grabarlo y dejarlo por ahí solito, sino pues que haga parte de, por ejemplo, si tenemos una página web, sino pues crearla, si tenemos un blog, redes sociales, mailing, bueno, todo esto, pero que esté ahí vinculado, no dejarlo ahí solito, sino que vaya unido, porque si la gente quiere saber más información de lo que tú estás haciendo o lo que estás diciendo, pues hay que remitirlos a una página web, a unas redes sociales, o bueno, algún lado donde vaya a encontrar como más información. Y dentro de ese brief estratégico del principio, entonces está ese objetivo, ¿qué queremos lograr? ¿Para qué? ¿Y por qué quiero hacer ese podcast? Entonces no solo hacerlo por hacerlo, sino ¿qué quiero yo causar en la gente que me va a escuchar? ¿Sí? Y ahí es donde está el otro punto, la audiencia. Entonces, ¿a quién le quiero llegar? Hay que definir eso, porque pues hay que segmentarlo de alguna manera. No es por quiero que me grabarlo y llegarle a todo el mundo. No. Digamos en el caso de Latin Shot, ¿cuál era mi objetivo de la audiencia? Pues son los inmigrantes, los que llegan aquí a Canadá, latinos obviamente, porque que sabemos que vienen con un background muy interesante, con una historia que todos tenemos y que de pronto en nuestros países de origen ha sido algo muy importante, y no es que lleguemos a otro país como Canadá y ahí, bueno, ya se acabó todo y comencemos desde cero. No se comienza desde cero porque hay una historia detrás, hay muchos que tenemos una profesión en cualquier cosa, en lo que sea, y la idea es esa, como ser la voz de esas personas acá. Entonces hagamos un episodio, un podcast de esos temas de interés para la comunidad latina, y ellos son los especialistas y son los que pues ponen su propia voz. Entonces esa, digamos que es el público objetivo. ¿Y a quién le vamos a hablar? Pues precisamente a esos latinos que están acá. Ese es un ejemplo, ¿no? De los que están. Sí. Con el otro que yo te decía, Ruta 89, ¿a quién le voy a hablar? A los que les gusta el rock y el pop de los 80 y de los 90. O sea, yo no le puedo llegar al que le gusta Taylor Swift porque no sabe de qué le estoy hablando, ni le va a interesar y nunca me va a escuchar. Entonces es diferente, y por eso hay que definir muy bien pues la audiencia. ¿Tú a quién le querías llegar cuando pensaste espontáneamente, Mónica? Yo quería ser muy inspiracional, pero sobre todo de la vida en general, y no segmentarla, porque mucha gente pensaba como, ok, Mónica hizo migración, entonces va a centrar su vida en eso. Y aunque hay mucho de ese toque, era más historias que pudieran ser útiles
a la gente que las quisiera escuchar. Porque ese es otro tema, ¿no? O sea, cuando uno migra, se ven muchos temas en redes sociales, que todos los que migran entonces crean un canal, ya se vuelven especialistas en inmigración y todo Mónica en eso. Toronto. Sí. Que era lo que no quería que pasara bueno. eso, porque en algún momento de la vida yo decido mudarme nuevamente a Colombia o no sé, a otro país. Ujú. Entonces, no, entonces ya no es Toronto y es otra ciudad. Bueno, no, es que espontáneamente Mónica puede estar en cualquier lugar del mundo y su esencia va a ser la vida en general, hablar de temas y como dice la introducción, de ciencia, de amor, de muchos temas que hablados espontáneamente logran calar en la mente de la gente. Eso era, que la gente pudiera entender una temática sin tecnicismos. Bueno, eso es clave lo que estás diciendo, porque precisamente ya ese es el mensaje que yo le quiero dar y hay que tenerlo claro también, porque no es hablar por hablar y ya, sino que hay que ser coherente con lo que se piensa. Bueno, una información de valor, ¿no? Ajá. Además, tú no sabes, tú segmentas un público, es verdad, pero eso en algún momento yo jamás me imaginé que las mujeres con hijos iban a poner a sus hijos a escucharme. O sea, yo jamás me lo imaginé. Nunca he sido grosera y siempre trato de cuidar muy bien el lenguaje, porque yo no sé quién me pueda escuchar. Uh-huh. Pero jamás me imaginé que me fueran a decir, oye, yo te escuché con mi hijo y él piensa tal cosa, de un niño de 5 o 6 años, de 10 años. Y yo digo, wow, tengo que ser muy responsable con lo que digo, claro, porque ahora niños me están escuchando. Eso no estaba contemplado, pero pasa. Sí. Entonces tiene que ser uno también muy cuidadoso con a quien de pronto se sale del objetivo y le llega. Y es que esa es la magia del podcast. Eso es lo que me encanta de esto, porque tú le estás llegando a miles de personas, a millones en el mundo entero. O sea, yo recibo reportes de por allá, países que ni siquiera sabía que existían. Por allá en África. Yo decía, ¿cómo por allá alguien puede estar escuchando un podcast en español? Y le interesa, y pues ahí están los reportes, y no es que lo escuchen un poquito, sino lo han escuchado. Yo, qué bueno eso. O es que algún latino que está por allá, bueno, no sé, en Asia, en diferentes países, que dice, wow, qué bueno haber podido llegar hasta allá, que no lo haya podido lograr hacer con un programa de radio, sí, porque pues yo he hecho radio, pero no hasta allá. Y el podcast me ha dado como esa posibilidad de llegar, o sea, es algo infinito. Y la cercanía, o sea, lo más importante es esa cercanía, que es una de las diferencias también con la radio, ¿no? Porque tu radio lo estás escuchando en el carro, bueno, sea, y hay miles de personas escuchando, pero aquí tú le estás llegando a los oídos de esa persona, a esa persona que está ahí, que está haciendo el almuerzo, que está en el gimnasio, que va en el carro, que va concentrado con sus audífonos, escuchando, y es esa como cercanía, como... relación tan cercana. Íntima, ¿sabes por qué? Esa es la palabra. ¿Y sabes por qué es íntima, Mauricio? Porque te buscan. Entonces, como yo sé lo que quiero escuchar, yo me voy a quedar aquí. Si yo quiero escuchar rock de los 80s y 90s, pues ahí me va a sugerir y lo voy a buscar. Y eso da pie para que hablemos de las plataformas. Si bien es cierto, la radio tiene unas frecuencias y yo me sintonizo por las plataformas, y voy a hablar de las que conozco, por ejemplo Spotify, Amazon Music, Apple Music, son globales, son del mundo. Entonces si tú logras estar en una de estas plataformas, ya quiere decir que en cualquier lugar del mundo te puedan escuchar. Uh-huh. Y para eso tenemos que hacer la confesión aquí, que cuando yo empecé te busqué, porque yo decía, ok, ya tengo la idea, ahora sí, ¿cómo hago para llegar a las plataformas y que esto pueda ser enlazado y no tenga que yo estar manualmente en cada una? Entonces ahí podemos contarle a la gente cómo se maneja el tema de las plataformas. Tú decides como las principales y es clave en realidad cuando queremos estar ahí. Ya tenemos, digamos, la idea, el podcast, y hay una parte muy importante que es la de distribución. Siempre que montamos un podcast, digamos la plataforma donde se monta el podcast, que yo lo hago con una que se llama iVoox o iVoox, pero pues es española y es con IVOOX, es buenísima y es una de tantas, ¿no? Porque en Spotify se puede subir directamente, bueno, en varias así, y siempre que se monta nos da una dirección que es el RSS, que es como nuestra identificación, la identificación de nuestro podcast, porque con esa dirección, que es como si fuera una URL, esa es la que nos va a pedir cada plataforma que la introduzcamos, porque automáticamente ya vamos a empezar a aparecer en Apple, en Spotify, en Amazon, bueno, en cualquiera que pongamos, en YouTube también, porque es importante estar ahí también. Y YouTube tiene una particularidad,
Porque en las otras que hemos hablado es el audio y no te exigen un video. Pero YouTube te exige y por lo menos no tienes que grabarte si no lo quieres, aunque eso es el ideal, porque así la plataforma como que te rankea mejor y permite que te encuentres más fácil. Sin embargo, si como yo no les gustan los videos, ustedes lo que pueden hacer es crear una imagen estática y montarla como si fuera video y se ingresa Claro, a YouTube. claro. Pero lo importante es estar ahí, porque es que YouTube también es uno de los buscadores por excelencia y ahí hay que aparecer. Ahora, sí, a veces es una charla, que eso puede ser otro tema, que es el video y el audio. Obviamente el audio es muy importante porque le veo esas facilidades, sí, de que tú puedes estar haciendo lo que sea, donde sea, que vas en camino, en el metro, en el carro, montando bici y vas escuchando. Tú no te pierdes de nada porque de estar haciendo algo y no te pierdes del contenido que estás escuchando. Mientras que con el video sí tienes que estar ahí viéndolo definitivamente y te descuidaste y se pausó el video o pasó una cosa o la otra, pero tienes que estar ahí presente. Entonces como que se rompe un poquito esa relación. Pero pues obviamente hay que estar ahí. Es un plus, pero mira, Mauricio, que lo que tú acabas de decir hace parte de algo que tienen que tener en cuenta las personas que quieran hacerlo. Y es, si ustedes se quieren enfocar en que sea un podcast para escuchar explícitamente, que sea auditivo, tienen que ser muy buenos narradores. Porque entonces la gente quiere poder imaginar la escena o por lo menos no perderse de nada. Si yo estoy montando bicicleta y estoy conectada al podcast, yo quiero que toda la información que me está llegando pueda ser gráfica en mi cabeza. Entonces hay que tener también cierto tacto para ser un muy buen narrador. Si yo estoy haciendo video y yo tengo la posibilidad de sentarme a ver un video, pues hay otros elementos que ya me están dando mayor información. Entonces ahí hay que ser unos muy buenos comunicadores para que no se vaya la audiencia y no se sienta de qué me está hablando, porque estoy perdida. No, ya está teniendo toda la información ahí. Entonces ese es un dato clave. Hay que contar buenas historias. El storytelling, ¿no? ¿Qué llaman? Hablábamos de todo eso. Hemos nombrado como partes importantes de ese brief, que es el objetivo de la audiencia, el mensaje, la identidad sonora, porque también cómo quiero que suene mi podcast, ¿sí? Pues digamos el mío, el de Ruta 89, obviamente es muy musical, pero son las historias detrás de esas canciones y todo eso, entonces tiene que llevar algo de música y siempre está relacionado con eso. Y el de Latin Shot, pues obviamente ya es como son historias contadas por los mismos especialistas en los temas, entonces ahí se varía un poco porque es un magazine, ¿no? Es un audio magazine, que ese es también uno de los diferentes formatos. Entonces puede ser una entrevista, puede ser un audio artículo o puede ser, digamos, un evento, se hizo el cubrimiento y se monta acompañado eso de un texto en el blog. Bueno, son diferentes formas de hacer. Y la identidad visual que tú mencionabas, que no solo es para YouTube, sino también para identificar el mismo podcast. Entonces esa portada que sale en las diferentes plataformas, esa foto, esa imagen, lo que sea que identifique nuestro podcast, debe ser muy clara y tiene que ver, pues está relacionado con lo que vamos a escuchar o a ver, porque eso es lo que llama la atención. Exacto, y tiene que crear esa identidad, que cuando yo vea una imagen de lejos diga, ay, es espontáneamente, Mónica, los colores de Latin Shot Magazine, yo sé que es el naranja y el morado, y si yo en algún momento en todos los póster que haga, en las publicaciones o en donde yo quiera aparecer, pues esos son los colores que voy a usar. Que yo quiero que la tipografía sea clara y que no tenga como mucha figura, porque quiero ser precisamente un transmisor de información de migrantes. Todas esas cositas que parecen muy chiquitas, pero que a la visual de la gente generan recordación. Claro. Entonces, el color, la tipografía que yo elijo, el tipo de imágenes que yo voy a estar montando en cada episodio, todo eso tiene que ir en una línea de estrategia comunicativa que nos permite un posicionamiento. Entonces dentro de ese flujo de trabajo está eso, la estrategia, el diseño, ya viene la producción como tal, grabarlo como hablamos ahorita, la distribución y la promoción. Entonces la promoción es muy clave porque no solo lograr un muy buen producto, sino pues tenemos que darlo a conocer al mundo, porque ahí sí, automáticamente aparecen las plataformas y a diferencia de redes sociales y videos,
o la radio o la televisión que le estamos mostrando al público. Aquí es el público el que entra y busca el tema específico. Yo agregaría a eso las colaboraciones, por ejemplo, lo que estamos También, haciendo. eso es clave. Hay público que conoce a Latin Shot, hay público que conoce a Espontáneamente Mónica, y si los unimos, pues eso nos genera como una comunidad más grande. Y si te digo, eso es una de las partes más importantes del crecimiento de los podcasts, porque sí, o sea, a ti te están conociendo por un lado y por el otro, pero es que se está escuchando una comunidad que ya está formada, y cuando uno es invitado a un podcast, que eso es muy clave, ¿no? De diferentes formas, hágase invitar. Hay que crear un brief interesante. Hágase desear. Hágase desear, sí. Y que lo inviten y hablen, porque es que ahí es donde uno está compartiendo. Eso es un gana y gana, ¿no? Sí. Para allá y para acá. Hay que mirarlo de esa manera. Ya el tema de la individualidad y los celos profesionales, yo creo que en este tipo de proyectos no caben, y sobre todo porque no se puede remar solo en un mundo lleno de podcasts. Cierto. Entonces, si ya estamos llenos de podcasts, hay que unirnos para que podamos sobresalir sobre los demás y lograr los objetivos. Entonces hablábamos eso de por qué quiero hacer el podcast, porque cuando es un podcast de negocios corporativo, de marca, entonces ahí ya entran cosas que hay que tener en cuenta, como las ventas, como los leads y el propio networking, que es que también el networking no es solo ir a un evento presencial, sino esto que estamos haciendo hoy es networking. Esto que nos están escuchando, de pronto dice, oiga, chévere hacer esto, y de pronto yo no sé hacerlo, o hay gente que no quiere, tiene la idea y todo, pero en realidad no sabe cómo hacer un podcast. Bueno, pues o sea, acá se lo hacemos, se lo producimos. Yo produzco podcast de otras personas, inclusive produzco desde Colombia, que eso es algo que se puede hacer desde cualquier lugar del mundo. Entonces ahí es otra opción de negocio. Oye, genial lo que acabas de decir, Mauricio, porque generalmente, claro, hemos empezado a hablar nosotros porque tenemos la habilidad de hacerlo nosotras mismos y somos autosuficientes para la idea, para grabar, para producir y todo lo que estamos diciendo. Pero sí, hay gente experta en un tema, por ejemplo, un médico especialista en anestesiología y sabe muy bien del tema y quiere poder brindar esa información, un arquitecto. Y dice, tengo toda la teoría en la cabeza, pero yo de producción cero. Aquí está Latin Shot Magazine. Sí, le hacemos la producción. Y es que es eso, es guiar a las personas, porque sabemos que hay que estar ahí. Así como hay que estar en las redes sociales, hay que estar en todo lado, para que lo escuchen, para que lo vean. Obviamente el video es muy importante, pero también la producción es más cara, los equipos son más caros, el audio es mucho más accesible, mucho más fácil de hacer, mucho más rápido. Yo puedo grabar ahorita y ya en 5 minutos está al aire todo y perfecto. Entonces hay que tener en cuenta todo eso. Pero lo que te digo, el networking, los leads, las ventas, que en últimas, si uno puede lograr un negocio a partir de un hobby, a partir de algo que a uno le gustó, pues qué mejor, ¿no? Algo. Sí, imagínate, una pregunta muy recurrente es, Mónica, ¿ya estás facturando? Y que estamos enchaquizados en este preciso momento de la vida. Shakira dijo, las mujeres no lloran, las mujeres facturan, pero no es mi caso en este momento, tengo que decirlo, Mauricio. Sí. Para facturar un podcast, ¿cuál es el proceso? Hay muchas maneras. Las que yo conozco es, por ejemplo, tu podcast ya está en un nivel de audiencia muy alto, tú tienes unas estadísticas muy buenas y, por ejemplo, llega el banco Pepito Pérez y dice, oye, me interesa este podcast, quiero ser sponsor o patrocinador, quiero que me nombres, que nombres algunos servicios y estar dentro de ese podcast, yo te pago tanto. Esa es una forma de monetizar que es viable y directa con la persona, tú no tienes intermediarios, me parecería lo ideal, yo a eso le estoy apostando. Todavía no me está pasando, pero ¿cuáles otras son las maneras de monetizar? Lo que pasa es que, o sea, no solo se trata de ganar dinero y eso, sino de crear como un modelo sostenible, ¿no? Porque obviamente para llegar a ese punto ya de monetizar, debemos estar seguros de que tengo un producto de calidad, ¿sí? Porque eso es lo que tú le vas a mostrar a un cliente potencial. Entonces, vea, yo sueno acá y me están escuchando en estos países, me están escuchando tales personas, hombres, mujeres, bueno, lo que sea, de 25 a 55. Que esos datos, Mauricio, te los arroja la plataforma. La plataforma, tú claro. No tienes que buscarlos porque eso ya está ahí y ni los manipulas ni nada. Tú entras a tu hosting y ahí está. Pero hay que tenerlos muy claros porque alguien que quiera pautar va a decir, bueno, ¿quién me va a escuchar? ¿Quién te está escuchando a ti para que mi marca aparezca ahí? Para pagarle. Entonces,
Exacto. Hay diferentes opciones de monetización, ¿no? Entonces ahí está lo que tú decías de los patrocinios y anuncios. Generalmente son como al principio, al intermedio y al final del episodio. Por ejemplo, menciones pagadas. La idea es contactar marcas afines a tu audiencia. También hay opciones de afiliaciones o esos códigos de descuento que dan. Entonces, si de pronto dentro de la marca no se puede afiliar con otras marcas, por ejemplo, esos productos de Amazon de afiliados, ¿sí? Que puede funcionar de alguna manera. ¿Qué más hay? Hay contenido exclusivo, porque las plataformas son abiertas, pero, por ejemplo, Patreon, que es otra plataforma donde la gente puede pagar por tu contenido, ya puede ser algo exclusivo. Por ejemplo, espontáneamente Mónica, que tenga como un capítulo exclusivo de algún tema, pero no lo pueden escuchar sino solo en esa plataforma, y para eso pueden pagar, no sé, $2, $5, algo así. Una suscripción especial. Exacto, para ese pero es tipo de contenido premium de lo que, aparte de lo que escucha el mundo entero, ya es muy exclusivo, o puede ser material exclusivo que tú des aparte del episodio que se graba. Entonces es algo interesante. O venta de productos y servicios, dependiendo del tema que sea, dependiendo del podcast, se puede lograr, por ejemplo, un curso online sobre lo que estamos hablando, sobre podcasting, ¿sí? Entonces, próximamente, ahí estamos. Entonces, ahí se puede diseñar los temas o algo, y en las notas del podcast, pues vale toda la información. Algo que es muy importante y que lo hemos visto en muchos eventos y en muchos podcasts ya muy famosos en el mundo, son los eventos y las experiencias en vivo. Hace poco vinieron los de La Cotorrisa, que son famosos en México, y llenaron aquí un lugar, hicieron una presentación y lleno total, y son la locura en diferentes lugares del mundo, y así hacen varios podcasts que comenzaron así próximamente. ¿Por qué no? Pensar en eso, una presentación en vivo, claro, y se cobran las entradas, y ahí hay una parte para el lugar, otra cosa y hay una entradita extra. Entonces son diferentes opciones como tal para definir, pues eso, talleres. Tengo una más. No sé si has escuchado a Diana Uribe, es una historiadora. Sí, famosa en Colombia. Muy buenas historias cuenta. Sí, súper recomendado el podcast de ella. Y ella hace una invitación así, libremente. Ella dice, si alguien quiere colaborar para que podamos seguir contando estas historias, puede hacer una donación a tal cuenta. Esa es una forma. Así te cuento que nos pasó con Ruta 89 con mi amigo. O sea, ¿sí? Nos resultó una donante por allá de España, y bueno, ha sido una de las formas como tal también de monetizar. Simplemente quieren apoyar, pues obviamente es un esfuerzo que uno hace porque es tiempo, porque es investigación, porque son muchas cosas, muchos recursos que uno utiliza para esto. No es solo grabar por grabar, desparchado porque no tengo nada más que hacer en la vida. No, es una pasión que uno quiere mostrarle al mundo, pero es con calidad, y uno le está dedicando el tiempo y eso. Entonces uno simplemente le dice, y hay opciones, bueno, invíteme a un café. Un café es $1, y es una opción que uno sale automáticamente y se puede hacer. La otra opción que salió, lo que te decía de las emisoras, ya cuando es un buen programa, que esa es otra opción, que se venda. Entonces, cuando nos han puesto en emisoras, por ejemplo, en mi programa, la pauta que ellos hacen, entonces ahí ya vamos 50-50 y listo. Igual, uno les está garantizando que es un producto de calidad. No, y si te buscan ya saben, o sea, lo quieren. Exacto. Entonces, son diferentes opciones, entonces hay que buscarlas, pero teniendo un muy buen producto, porque eso es lo que hay que mostrar, y el que no muestra no vende. Sí. Bueno, y entonces hablando un poquito del contenido, debemos apuntar precisamente a darle valor al usuario. ¿Qué valor le estás dando tú a tu audiencia? ¿Cuál es esa? ¿Por qué me quisieran escuchar? Y dos, bueno, que las plataformas no detecten. Imagínate yo hablando de información bélica, de pornografía, de prostitución, o sea, de temas tan delicados, de violencia, pues en algún momento las plataformas van a poderlo bloquear, el contenido. Eso sí, ¿sí? O sea, a mí me ha pasado con la música, por ejemplo. ¿Qué te pasó? Que por derechos de autor, entonces me han quitado, que ese es uno de los consejos por ahí. Busquen música para el podcast, pero que sea... Que la puedan utilizar, que sea de libre uso. Exacto, y eso está muy fácil porque tú le pones, por ejemplo, música inspiracional instrumental sin copyright, y te agrega millones de canciones que tú las puedes utilizar y no vas a tener ese problema. Entonces ese es un buen consejo para que la gente que está empezando en esto no le pase.
Y lo otro es eso, si va a hablar, así que nos enfoquemos en un podcast de marca o de productos, pero que no sea publicidad, porque es que la gente cuando escucha algo muy comercial, o sea, eso no es crear un comercial de radio ni de televisión, no, estamos hablando como de beneficios de productos y eso, que de pronto si se traduce en un momento y en una transacción comercial, bueno, pues bienvenida sea, pero no es muy bien aceptado por la audiencia como estar hablando de productos y servicios y eso, no, o sea, no, para eso hay otro espacio, otro producto, otro momento, pero no un podcast en realidad. Si no es para vender directamente. Sí. Que yo pueda generarte una conexión con una marca, una experiencia con una marca, la lograste. Y hablemos también de lo que es la estructura del podcast, porque digamos que todo episodio de podcast tiene su estructura, o hay que hacerla por lo menos. Si no tienes un guión, es mejor crear algo. Cuente usted cómo la hace, a ver, porque a mí me han hecho esa pregunta, y creo que mucha gente la hace de muchas maneras. ¿Usted qué hace? ¿Guión? ¿Se sienta a escribir primero? ¿Cómo Yo no es que haga un guión completo porque tampoco me gusta que se escuche leído todo, ¿sí? Sí, o sea, sí hago un guión, pero con las partes importantes, ¿sí? Los temas importantes de lo que voy a hablar. Si es una entrevista, bueno, las preguntas. No tengo todo pues ahí libreteado. Sí, no. Porque la idea es eso, que sea algo muy natural, muy charladito, así como estamos hablando acá, muy espontáneamente, Mónica. Pero sí es algo así. Entonces la estructura básicamente es tener como un teaser, que es como la promo inicial del programa, así como tú tienes la tuya y espontáneamente música que suena al principio, en Latin Show también está al principio, como esa información de lo que está tratando lo que usted va a escuchar, porque es que hay gente que de pronto llegó y encontró el podcast en el capítulo 10, o sea, no sé, algo, cualquier tema específico. Y entonces, pero hay que ubicarlo de alguna manera en dónde está metido, a dónde entró. Siempre pensar que ese episodio es el primero. Tú puedes llevar 200 episodios al aire, pero ese episodio que vas a grabar hoy es tu primer episodio. ¿Por qué? Porque le puede llegar ese 200 a una primera persona. Claro. Y es muy bueno contextualizar. Y ahí es donde hay que antojarlos de seguir escuchando el resto. Es como Netflix, entonces que se escuchen toda la maratón de episodios, lo que sea, pero entonces hay que antojarlos de eso. Por eso hablo siempre, hago énfasis en ese contenido de calidad. Entonces eso que siempre vaya al principio, después va la intro, que es como se presenta el programa, en qué consiste, bueno, lo que se va a hacer, de qué se va a hablar, el tema, y ahí es donde ya viene el... Que ahí mira, Mauricio, en esa introducción, o se quedan o se van. Sí. ¿Sí? ¿Cómo empezamos nosotros? Somos y cómo crear un podcast y no morir en el intento. De ahí en adelante vamos a hablar de eso. Ya, yo digo, no, mira, yo no quiero crear un podcast, a mí esto no me interesa, ya la gente se fue. Sí. Aquí están los que quieren crear un podcast y no morir en el intento. Exactamente, eso es. Y ya viene el cuerpo como tal, pues que ya es donde se desarrolla el tema, con preguntas, respuestas, ejemplos, hablando del tema. Si hay un invitado, bueno, pues se presenta y se cierra pues con algunas reflexiones finales, con algunos tips, algunas dinámicas. Depende el tema como tal del podcast, pues se pueden utilizar unas u otras. Y el outro, que llaman como ya al final, pues es ese llamado, bueno, agradecer obviamente a la audiencia por haberlos escuchado, por seguirlos, pero también hay que hacer ese llamado a la acción, que es, bueno, síganme en las redes, escriban a este correo, no sé, es un llamado a la acción dependiendo del objetivo como tal que tú quieras lograr. Mira que hay una podcaster que tiene una estrategia que me pareció chévere, no la he implementado, pero próximamente. Y ella dice, si llegaron hasta este punto, háganmelo saber dejándome un emoticón de, por ejemplo, dice, de carita feliz, pero la que solo tiene, no se le ven los dientes, el emoticón que solo es carita feliz sin los dientes, por ejemplo, cuando termina. Entonces mucha gente como que para decirle si llegue hasta el final, y eso genera una interacción, y eso le ha generado a ella una interacción mayor porque la gente se queda esperando a ver cuál es el emoticón y lo dejan. Entonces eso es precisamente ese llamado a la acción, que puede ser de muchas maneras, pero ella escogió ese. Bueno, pues eso es, Moni, lo que teníamos como para contarles de cómo es hacer un podcast y no morir en el intento,
Simplemente es eso, busquen su factor, esa es la invitación que yo les hago, el factor wow, que es lo que ustedes quieren mostrar al mundo, que les escuchen. Yo quiero que usted se sincerice aquí, diga 3 herramientas básicas que usted utiliza siempre para sus episodios. Para grabarlos. Para grabar, para armar, para todo. Bueno, no, si yo, digamos, una que siempre me ha acompañado, lo que les decía ahorita, Audacity, que es una plataforma para editar, es gratuita, me ha sacado de unos apuros. ¿La tienes que descargar? Sí, se descarga, pero pues queda ahí ya, para siempre. Sí. Perfecto. ¿Qué más herramientas? Bueno, aparte de esto, pues obviamente ya las plataformas como tal, es que todo yo lo hago ahí, ¿no? Lo que es la edición. La grabación, sí. Y para los póster, para las imágenes, ¿qué utiliza? Bueno, para la parte gráfica, Photoshop, sí, ahí es donde ya hago mi... Eso ya es más pro. Más pro. ¿Tú cuál utilizas? Bueno, ahorita tú me dices las tuyas, sí. Eso es como para la parte gráfica, para la parte de grabación como tal de... digamos que en remoto, porque una cosa es grabar así como estamos ahorita, face to face, pero la otra opción es como grabo, por ejemplo, con mi amigo que grabamos Ruta 89. Él está en Colombia, yo estoy en Canadá y nos unimos a través de una plataforma que se llama CleanFit, que es online, es parecido a Zoom, pero pues Zoom no me daba la calidad que yo quería, y hay muchas otras, ¿no? Hay otra que es también muy buena, se llama Zencaster y da una muy buena calidad. Eso es para grabar, estoy hablando de remoto, ¿no? Que tu invitado está en China, tú estás acá o en Japón o donde sea que sea. Y solo audio. Sí. Okay. Bueno, hay la opción también de audio y video, si tú quieres. Otra también que tiene que ver más como para grabar, pues es más como para video, inclusive he hecho por ahí algunas entrevistas a Caifanes, entrevisté por ahí por StreamYard, se llama. ¿Caifanes? Sí. Wow. Entonces StreamYard se llama esta plataforma y funciona muy bien también. Entonces hay muchas cositas. Hoy en día, bueno, tú sabes, la inteligencia artificial ha creado muchas opciones, inclusive para crear audio digital, pero jamás van a cambiar pues la voz de una persona real por una creada. Igual eso se nota, pero también hay otras plataformas que son muy buenas y ojalá pues que las exploren y las utilicen. Okay. ¿Y cuáles son las tuyas? Espontáneamente Mónica utiliza 3 así súper infaltables. Audition, que es digamos que uno de los pro que uno puede encontrar, es un estudio muy bueno. Ese sí toca tener instalador. Para el tema gráfico y todo lo que es la parte de promoción, Canva, que puede estar pro o gratuita. Para los que están empezando, gratuita funciona muy bien. Sí. Y para tema de difusión, Instagram, que es mi casa, Moni Salazar M. Van a cobrar esa cuña. Pero hay esos 3 infaltables para que espontáneamente. Bueno, sí. Se me escapaba eso, pero sí, las redes son definitivamente clave. Que le gusta más, no sé a ti. Ahí está. Instagram, Facebook y TikTok. ¿Cuál es tu preferida? No, Instagram también. Igual hay que probar, o sea, como esto de las redes y estas plataformas son de prueba y error. Entonces tú vas probando y lo que mejor te funcione, listo, por ahí te vas, pero prueba. Si no funcionó, listo, chao, siguiente, y así se sigue, pero esto siempre, porque además que cada día sale algo nuevo. Entonces estar pendiente de qué es lo que está saliendo, qué es lo que está funcionando y hacerle, mejor dicho, sin miedo al éxito. Yo creo que ese es el mejor consejo que les podemos dar hoy. Láncense a hacerlo, por favor, porque esto es una plataforma que hay que aprovechar. Está ahí. Háganle. Sí, gratis. Está bueno, háganle. Y que no les dé otro podcast. Sí, hoy otro podcast. Uno más. Sí. Y seguramente después de que yo saque el mío van a venir 10 más. Y lo más importante también es practicar el pitch. O sea, ahí sí como tú has visto el Shark... ¿cómo se llama ese programa? El de los tiburones. El de los tiburones, que van y se presentan su idea de negocio y eso. Bueno, algo así. Cuando tú tengas tu podcast, bueno, tú no, el que me está escuchando, al otro lado,
armen su pitch, así como el pitch elevator que tiene 30 segundos para contar de qué es lo que está tratando su idea. Listo, téngala presente porque uno nunca sabe en qué momento se le presenta una oportunidad de contar de qué es lo que está tratando su podcast. Y bueno, ahí hay que tener muy clara esa idea y mencionarlo y hacerlo y lograr todo lo que les hemos dicho hay que ser hoy. Buenos vendedores, buenos diseñadores, mejor dicho. Pero en sí el resumen es: no tengan miedo, si tienen ya el tema claro, háganlo y vuelvan a escuchar este episodio para que anoten con papel y lápiz las herramientas que les dimos. Con eso nos envían por favor en los comentarios los nuevos podcasts que salieran. Y nada, aquí estamos, cualquier cosa nos preguntan, ahí está Moni, o yo también estoy por ahí, entonces pues nada, ¿algo más que quieras agregar? Ya. Bye bye. Bye bye. Ojalá los podamos escuchar en algún momento también. Si quieren hacer algo, contáctenos y grabamos algo. Entonces, nada, gracias a ustedes por habernos escuchado por este lado de Latin Shot y por el otro lado. Espontáneamente Mónica. Nos escuchamos en un próximo episodio. Bye Así bye. es. Chao, chao.